Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hoy es 30 del 03 del 2020 y esta es nuestra clase grabada para la materia de filosofía jurídica. Estamos, analizando en la materia este texto importantísimo de Giovanni Sartori, La política lógica y método en las ciencias sociales. Y estamos focalizados en este capítulo que es ciencia y filosofía, que nos debe aportar a nuestro marco teórico personal la diferencia, como también las similitudes entre ciencia y filosofía. Quiero comenzar esta clase desarrollando desde lo más básico las reflexiones de nuestro amigo italiano Giovanni Sartori. Para eso quiero comenzar nuestra jornada de hoy con algo que parece no tener sentido, y es la tapa de nuestro libro. El libro de Giovanni Sartori es este que tú puedes observar, La política lógica y método en las ciencias sociales, y ahí hay un personaje que está ahí encerrado en este tipo escudo que bordea la tapa de nuestro texto. Este personaje es un ya conocido nuestro, es Augusto Comte, Este elemento ya es un elemento central que que nos ofrece Giovanni Sartori para darnos a conocer, digamos, dónde está, cuál es la base de su reflexión, de sus ideas, de su propuesta en sí. Y él obviamente tiene como base de toda su estructura de reflexión a este señor que es Augusto Comte. En ese sentido vamos a comenzar un poco revisando de una forma bastante resumida un poco del pensamiento del señor Augusto Comte. Augusto Comte nace en 1798 y muere en 1857. Muchos lo han definido como el padre de la sociología, en el marco también de que hay ciertos debates, y también se habla de que es Saint-Simon quien es padre de la sociología, y desde nuestro gran clásico como es Felipe Fusito, que lo habíamos visto en la materia de sociología jurídica, plantea Felipe que es Charles Comte, el hermano de Augusto, quien va a ser más o menos el padre de la sociología moderna como la conocemos. Pero bueno, uno de los elementos fundamentales es ese que está en debate. El segundo elemento es que es fundador del positivismo. Y este elemento es lo que nos llama la atención en este pequeño video. El positivismo como una de las más importantes corrientes, enfoques filosófica jurídica que tiene el mundo. Y el positivismo tiene como base sobre todo la propuesta de este análisis que hace Augusto Comte sobre los tres estadios. Este primer estadio, que es el teológico, donde él empieza a explicarnos que el mundo, en este estadio del teológico, se entiende, se comprende en su desarrollo en el marco de ciertas ideas mágicas, ¿no? De dioses, ¿no? De Zeus, de Afrodita, ¿no? De la Pachamama, ¿no? Digamos, un poquito mirando la filosofía desde este punto de vista, desde América Latina, desde Bolivia, ¿no? El segundo estadio es el metafísico abstracto, donde ya hay como una evolución, un desarrollo, pongámosle así, saliendo de lo teológico y ya entrando a esto que es un conocimiento especulativo, a esto que viene a ser los primeros fundamentos filosófico clásicos, ¿no? Donde, por ejemplo, el alma, el agua, el aire, el fuego, van a ser elementos donde ciertos filósofos de la talla de Aristóteles, Sócrates, Platón, van a ir observando y analizando cuál de estos elementos es el elemento fundamental para el desarrollo y para la
la vida humana, ¿no? Y por último, saliendo de ese conocimiento especulativo, de ese conocimiento filosófico, el conocimiento científico, en el marco de ese conocimiento positivo, ¿no? Donde la observación, la experimentación, las leyes universales y sobre todo el método científico son los más importantes. Estos tres estadios muestran en sí lo que viene a ser el progreso, el desarrollo, ideas fundamentales de Augusto Comte. Pero nos vamos a detener en esto que es el positivismo entendido como orden y progreso. Positivismo es entonces una corriente de pensamiento. El conocimiento verdadero es el que tiene, es el que viene y es el que surge, es el que es efecto de lo que viene a ser la ciencia y del proceso que viene con la ciencia, del método científico, ¿no? Entonces, el positivismo cree totalmente en todo aquello que proviene de la ciencia. Y la ciencia obviamente tiene una gran relación con el método científico. En ese sentido, la demostración es central y la validez de las cosas en el marco de la razón son importantísimas, ¿no? Los postulados del positivismo son estos tres elementos fundamentales. La investigación científica empieza con la observación o la experiencia personal. El segundo elemento, las observaciones se formulan por hipótesis, libres de prejuicios. Eso es muy importante. Y el último, desde la elaboración de conceptos, se lleva a la elaboración, se llega a la elaboración de teorías, ¿no? Estos tres elementos, estos tres postulados son centrales para entender, la profundidad, para entender los elementos centrales del positivismo, ¿no? Solo se puede conocer lo dado. Se excluye temas como, por ejemplo, la magia, ¿no? Entonces, estos elementos, si te das cuenta, son elementos fundamentales del positivismo. Esta es una revisión muy sintética del pensamiento de las reflexiones de Augusto Comte. Para terminar este pequeño video, te propongo que me des una respuesta a esta pregunta. ¿Tú crees en el positivismo y por qué? Gracias y será hasta la próxima clase.